Entonces, como estamos viendo Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los de Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya pueden cantar en el Espíritu. Ya pueden vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Y así pueden, ahora sí, manifestarse el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Pero todo esto es el proceso en nuestras vidas que debemos nosotros ir creciendo, irnos forjando, irnos formando hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Démonos cuenta. Pues hoy continuamos esta serie de el fruto del Espíritu. La semana pasada veíamos amor, hoy vamos a ver gozo. Por lo tanto, el tema de hoy es el fruto del Espíritu, gozo. Y mire, quien no tiene gozo realmente es porque no tiene entendimiento, porque no ha entendido. El simple hecho de saber que somos salvos es para que de verdad estemos tan gozosos en este mundo, en esta vida, independientemente de cualquier situación, de todo padecimiento que tengamos, de cualquier escasez, de todo. Podremos estar solos si usted quiere, pero el gozo se debe de manifestar en un corazón que ha recibido salvación. Saber que fuimos salvos por gracia debe ser motivo de gozo permanente, que nada nos los quite. Miren Efesios 2, 4 y 5 cómo dice estas palabras tan hermosas. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados. Vivíamos en una tristeza, en una miseria. Por eso es la misericordia de Dios. Nos cambia nuestra miseria que teníamos. Miseria porque era miseria, aunque tuviéramos mucho aquí en el mundo, estábamos en condenación eterna. Y era una vida de miseria, y todos los frutos que producíamos y todo lo que había a nuestro alrededor era muerte, destrucción y miseria realmente. Por eso usted ve el mundo como está. Tantas divisiones, separaciones, tantos divorcios, porque es una vida de miseria. Buscan felicidad, pero nunca la podrán encontrar. Si usted recuerda Isaías 59, dice el versículo 3 de Isaías 59, esta era la condición. Esto es alguien que no ha recibido la salvación, por lo tanto no tiene por qué gozarse. Como dice el Señor: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe usted qué significa esas palabras? Convertíos a mí con lloro, porque de verdad que no te rías si todavía no has recibido la salvación. Eso nos quiere decir Dios a la humanidad. La condición de la humanidad sin la salvación, que es por medio de Jesucristo, dice el versículo 3 de Isaías 59: vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad,
vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Esa es una persona, no puede haber gozo ahí en esas personas. Versículo 4 dice: no hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidades y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esa era nuestra vida sin la salvación, sin Cristo. El versículo 7 dice: sus pies corren hacia el mal. Eso nada más hacíamos. Nuestra vida solamente perseguía la maldad. Porque no había luz, como nos dice acá. Vamos a seguir leyendo, Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebranto hay en sus caminos. Por eso vemos que yo cuando volteo a ver a mi familia como estaba antes sin Cristo, era esto: destrucción y quebrantamiento en todos sus caminos. Puros divorcios, los hijos contra los padres contra los hijos, hermanos contra hermanos peleándose, destrucción y quebranto. ¿Cómo puede haber gozo ahí? No podía haber gozo. Dice el versículo 8 también: no conocieron camino de paz. No podía haber paz en nuestra vida sin la salvación. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuera, no conocerá paz. Claro, no podría haber paz en nuestros corazones. Vea cómo dice el versículo 9 también: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Porque nosotros adorábamos otras cosas. Solamente había idolatría realmente. Creíamos que estábamos bien, creíamos que andábamos en la luz, pero solamente tinieblas, porque la luz verdadera no había alumbrado nuestro ser. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que nos quita el velo de los ojos para poder ver y decir: pues este es el camino que yo debo de tomar, ¿verdad? Pero retomando este tema del fruto del Espíritu, gozo, en nosotros reconocer que antes, dice la palabra de Dios, que éramos enemigos de Dios. Así nos consideraba Dios. Mire cómo dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios el Padre nos reconcilió con Él mismo por Cristo, por su Hijo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando alguien tiene a Cristo en su vida, en su corazón, se reconcilia con Dios. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros? Esto: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por esto es que de esta manera llega a nosotros la salvación. Cuando
Dios nos reconcilia consigo mismo por Cristo su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso recuerda usted seguramente aquellos versículos, ¿verdad? Cuán bienaventurado es aquel a quien Dios no lo culpa de pecado. Por eso es que debemos de producir ese fruto que es el gozo en nosotros, de gozarnos que Dios ya no nos culpa a nosotros de pecado. Mire ahí Romanos 4:7, como lo dice. Romanos 4:7 y 8. Fíjese, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos de verdad más que bendecidos, más que dichosos, más que una bendición en extremo, de que Dios a nosotros ya no nos va a culpar de pecado, inculpar de pecado, inculpar de pecado. Porque cuando dice uno, bueno, si Dios dijera, es que tú eres culpable porque pecaste, pero cuando inculpa a Dios de pecado a alguien, pues ya no lo deja sin salida, lógicamente. Ya nos dice, tú eres totalmente culpable con alevosía y ventaja. Pero bienaventurado, de ahí debe de provenir nuestro gozo, de que Dios ya no nos inculpa de pecado a nosotros, de que desde ese instante en que recibimos la salvación en Cristo Jesús, se acabó toda culpa para nosotros, se acabó todo pecado para nosotros, pasado, presente, futuro. Mire cómo dice Isaías 61:10. Yo estoy dando la introducción del tema de el fruto del Espíritu, gozo. Isaías 61:10. ¿Por qué podremos nosotros tener gozo? Dígame usted. Mucha gente podrá decir, pero ¿por qué voy a estar gozoso si me está yendo mal? Si no se me da aquello que yo quiero, aquel negocito que yo quiero poner, y si no son las cosas como yo quiero. Pues mire, cuando hay sabiduría espiritual, dice acá, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. En pocas palabras, porque me dio su salvación, me regaló su salvación. Recuerde que la salvación es un regalo, es una dádiva, un don que Dios regala para todo el que quiera. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque realmente la salvación se compara, fíjese qué bonita manera de ejemplificar cómo es la salvación. Es como estar menesteroso en el muladar, o como aquel hijo pródigo en un chiquero, enlodado, ensangrentado, miserable, pobre, desnudo, ciego. Todo eso teníamos nosotros. Eso éramos todos nosotros. Pero la misericordia de Dios
al darnos salvación, es como si nos vistiera de gala. Creo que cuando uno se casa, es cuando mejor es la mejor manera de cuando está uno arreglado. Creo que nunca se arregla uno mejor que cuando el día de su boda. Por eso nos dice acá, ¿no? Como al novio. Creo que la única vez que yo he usado, no, ya ni me acuerdo ni qué usé, pero creo que era smoking. Fue en la boda, el día de la boda. Y la novia, ¿qué tal, no? Qué bárbaro. Mi esposa sí, una princesa, estaba así vestida, ¿Cómo que después qué? Pero de verdad, esto es así nos dice acá. Así compara cuando alguien llega a ser salvo, de limpiecito, de hermoso, de lo preciosa que es la salvación, para que sea el motivo de nuestro gozo perfecto y para siempre y duradero. Para eso es. Por eso Jesús decía estas palabras. Mire, vamos a Juan 15, versículo 11. Es que entendamos muy bien por qué debemos de tener gozo. ¿Por qué yo debo de tener gozo? ¿Por qué usted debe de tener gozo? Juan 15, 11, Jesús dijo estas palabras: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Fíjense, ¿cuál era el gozo de Cristo? De que iba a morir, de que iba a sufrir tanto en la cruz. Su gozo estaba, la palabra lo dice, ¿verdad? Su gozo estaba puesto delante de él. Ahí en Hebreos 12:1, usted lo recordará seguramente. Haya a ver el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había un gozo que estaba puesto delante de él, es decir, una meta que él tenía de gozo, de regocijo. Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, la deshonra, la vergüenza más grande que pueda haber. Yo les decía que los condenados a la crucifixión tenían que pasar así, y la gente de un lado y del otro, tal como se ve en la crucifixión de Cristo, tenía que decirles maldiciones, ir maldiciendo a aquel que iba cargando su cruz. Para eso tenía que ir cargando su cruz, caminando hasta llevar todo ese oprobio. Menospreció el oprobio, por eso sufrió la cruz, porque tenía puesto delante de él un gozo. ¿Cuál era ese gozo? Que nos iba a dar salvación. Y aquí donde estamos en Juan 15:11, Jesús dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, aquí en Juan 15:11, ¿de qué cosas nos está diciendo? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿Qué cosas? Versículo 9. Para que usted se goce, estas cosas son: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Un amor tan inmenso como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Ese es Cristo. ¿Cómo no tener gozo si sabemos que somos amados de esta manera? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles mandamientos? Dice aquí Cristo, el versículo 12 lo dice, ¿verdad? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Es por eso que el gozo que debemos estar produciendo es por el regalo que recibimos nosotros de salvación. Mire, un versículo precioso y que mucho se cita, Habacuc 3:17 al 19, vamos a leer. Porque es muy importante que nosotros despertemos espiritualmente, porque si estamos en la carne, nos va a doler las cosas de este mundo, Vamos a estar amargados porque no nos salen las cosas bien. Voy a estar amargado porque esa persona no quiere acercarse a Dios. Voy a estar amargado porque no me sale esto, porque no me salen las cosas bien, porque esto, porque aquello, porque el otro, o porque aquel me hizo esto, aquel me hizo el otro, aquel me debe esto, aquel me debe esta cosa, otra cosa. Y por eso la gente vive amargada, porque toda su esperanza está en las cosas de acá abajo, el mundo, la tierra, ¿verdad? Pero mire cómo dice estos versículos: aunque la higuera no florezca, y aquí representa al trabajo, el negocito que usted está poniendo, aunque su negocio no fracase, se vaya a la quiebra, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Imagínense, para un israelita, para una gente en aquellos tiempos, si no tenían esto, se ponían a pedir limosna prácticamente. Y dice al final: y no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Dice el 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el haber sido salvos es la alegría más grande que pudiéramos nosotros tener. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y vea el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En pocas palabras, esto significa: siempre escapo de todo mal. Escapo de todos los peligros. Me regocijo en todo tipo de tribulación, porque mi esperanza está en Dios y saldré de cualquier problema. Esto es mis pies como de ciervas, que cuando viene el león, ¿qué tal? Brincan y escapan. A eso se refiere. Me hace andar en mis alturas. ¿Qué se refiere? Yo veo todas las cosas desde arriba. No veo las cosas, no me ahogo en un vaso de agua, veo más allá todo. Mire, este comentario me gustó mucho. Dice así, hablando de lo que leíamos ahorita, dice así: destruye las vides y las higueras y hará cesar toda la alegría de un corazón carnal. ¿Cómo se le acaba la alegría a una persona? En el mundo, quítale lo que tiene, lo que ha trabajado tanto, y todo eso se va a acabar, tarde o temprano se acaba, O como decía Jesús, caerá en manos de alguien
que ni te imaginas. Quien amontona muchas cosas, un día todo eso será de alguien que ni siquiera lo trabajó y ni siquiera va a tener la sabiduría para valorarlo. Así dice este comentario: destruye las vides y las higueras y hará cesar toda la alegría de un corazón carnal. Pero aquellos que cuando están llenos disfrutan de Dios en todo, aun cuando estén vacíos y sean pobres, pueden disfrutar de todo en Dios. Pueden sentarse sobre el montón de las ruinas de sus comodidades y aún así alabar al Señor como el Dios de su salvación, la salvación del alma, y regocijarse con Él como tal, aún en su mayor angustia. Ese es el verdadero fruto del Espíritu, el gozo, aún a pesar de todo. Mire, Primera de Pedro 1:6, yo voy rápido porque son varios versículos, Primera de Pedro 1:6, que me gustaría leerla en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Recuerde que aquí nos está diciendo: gócense ustedes, aun si tienen que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Pero aquí el 6 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pero quienes se gozan en el Señor saben esto, tienen esta sabiduría, tienen la esperanza de lo que nos espera allá arriba. Alégrense de verdad. Gócense. Les espera una alegría inmensa. Nos está esperando allá arriba. Aunque acá abajo tengamos que soportar muchas pruebas, pero aquí el tiempo es cortitito. No se comparan 100 años de sufrimiento aquí en la tierra con la eternidad que nos espera allá arriba. Por eso Cristo decía: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Porque todo lo que yo les preparo allá arriba, ¿no? El encontrar la salvación para nosotros, decíamos, es el gozo más grande que pudiéramos tener. Mire, Mateo 13:44. Usted sabe que en Mateo 13 Jesús está hablando parábola tras parábola. Parábolas del sembrador, del trigo en la cizaña, de los labradores, pero en especial dice esta. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escuchen lo que está diciendo Jesús aquí. El reino de los cielos. Está hablando el reino de Dios. Mire, porque muchas veces se puede interpretar como dos cosas distintas. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Pero aquí Jesús está hablando prácticamente de aquel que llegue a ser salvo y de lo que le espera ahí arriba. Ese es el reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra
Imagínense que hay un lote baldío y que de casualidad ahí encuentra un tesoro. El tesoro más grande que usted se pueda imaginar. ¿A qué se refiere Cristo con este tesoro? A la salvación. Cuando alguien encuentra la salvación, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. En pocas palabras, pasa, ya no le importa todo lo demás, nada más. Ya no le importa nada a una persona espiritual cuando encuentra la salvación, encuentra el boleto que lo va a llevar al cielo, encuentra uno realmente, porque eso es realmente, si nosotros lo ejemplificamos con algo, imagínate que nosotros supiéramos que nadie puede entrar al cielo. Y esto es bíblico, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dijera, alguien por ahí tiene boletos y son pocos, y es la única manera de entrar al cielo. Pues quien tiene esos boletos es Cristo, y ese boleto es su palabra, el evangelio de la salvación. Y a eso se refiere cuando él está diciendo aquí, el reino de los cielos así es. Es como un tesoro escondido en un campo que alguien lo encuentra, y para adquirir ese campo vende todo lo que tiene, da todo, toda su vida por eso. Así es la salvación para nosotros. Por eso, mire, cuando desde el tiempo de que Jesús venía a este mundo, mire Lucas 2:10. Vamos a buscar Lucas 2:10 al 14. Estos son motivos por los cuales nosotros debemos de estar gozosos, pero con un gozo perpetuo, aún en medio de cualquier situación. Lucas 2:10, que en estos días se lee esto, dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Desde aquí se anunciaban las nuevas de gran gozo, el evangelio de salvación. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y usted sabe lo que pasó en el versículo 14, ¿verdad? Una multitud de las huestes celestiales decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Que muchos han cambiado esto de los hombres de buena voluntad, y sabemos que no hay hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, estas buenas nuevas serán de gran gozo, de que venía la salvación, venía un Salvador que es Cristo el Señor, y era para nosotros, que nosotros lo encontramos, que realmente Él nos encontró a nosotros, ¿verdad? Así es, realmente. Cristo vino a nosotros, porque nosotros, ¿quién va a buscar a Jesucristo? ¿Quién va a buscar la salvación, no? Cristo nos busca a nosotros. Y dígame si no, los ángeles se gozaban. Los ángeles siempre así han sido testigos del sufrimiento humano. Los ángeles nos podían ver antes como íbamos de mal en peor, como leíamos ahorita en Isaías, ¿verdad? Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. O sea, cada decisión que tomábamos, cada
cosa que decíamos, aunque pensábamos según nosotros esto es bueno, esto está bien, era quebranto y destrucción. Y los ángeles, al ver que venía salvación para estas criaturas que somos nosotros, ellos de verdad se gozaron. Y hasta el día de hoy se gozan. Mire, como dice también, ahí donde estamos Lucas, pero 10, Lucas 15:10. Lucas 15:10. Que ahí dice, ¿no? Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada que alguien se arrepiente y viene a Cristo, los ángeles brincan de alegría. En Lucas 10:20 también. Lucas 10:20 que dice, pero no se regocijen, ustedes no se gocen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué nos debemos de gozar, de regocijar nosotros? De que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida y están escritos en los cielos. Nosotros veíamos cuando no teníamos salvación, ¿verdad? Cuando nosotros vemos al hijo pródigo, aquí mismo, Lucas 15:21. Lucas 15:21. Vemos las palabras del hijo pródigo diciéndole a su padre, ¿verdad? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle atávienlo como a novio. Me atavió con vestidos de salvación. Por eso es un corazón como de padre, pero como de Dios. Y el hijo pródigo somos cada uno de nosotros. El hijo pidiéndole perdón al padre, y el padre, ¿qué haciendo? El padre lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó, así como venía de aquel chiquero donde había estado, ¿verdad? Y el padre dijo, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano, autoridad. Calzado en sus pies, nuevos caminos, una nueva vida. Y el versículo 23, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Así se gozan realmente los ángeles en el cielo, ¿eh? Y así es el gozo de Dios cuando alguien se arrepiente. Comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Aquí los que somos padres, imagínense, bueno, solamente medio imagínenselo, que su hijo se muere. Qué tristeza. Uy, un llanto horrible, ¿verdad? Pero un hijo muerto, pero que hay que de repente reviva. A esto se compara la salvación, Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Porque esto es el motivo de gozo que nosotros deberíamos de tener todo el tiempo. Por eso el gozo debemos de estarlo produciendo siempre, porque hubo salvación en nuestras almas. Ya no nos toca el destino que teníamos antes, de ir hacia dónde, hacia la perdición. Porque ¿a dónde íbamos antes?
fuego, ¿verdad? No había otro lugar a donde fuéramos antes. Y Jesús realmente es tan claramente cuando Él lo comenta que de verdad, ay, hasta da temor, ¿verdad? Si no me cree, mire, en Mateo 13, ahí donde estábamos hace ratito, Mateo 13, 47. ¿Por qué debe haber gozo en nosotros? Porque fuimos salvos. Si no, nos pasaría algo parecido aquí. Mateo 13, 47, Jesús está diciendo la parábola de la red, ¿verdad? Y dice Jesús: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y dice acá: así será el fin del siglo. Así será el fin del siglo. Este ejemplo lo da Jesús. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esto pasará. Tarde o temprano llegará el día en que pasará. ¿Y qué pasará? Dice el versículo 50. ¿Dónde se van a ir los malos? Los que no recibieron salvación en Cristo, los que no produjeron frutos como el amor y el gozo. Jesús lo dijo claro: los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted ha sentido tanto dolor que le crujen los dientes, le rechinan los dientes de apretarlos? Difícilmente hemos sentido un dolor así tan fuerte acá, ¿no? Pero allá, ¿qué tal? Es que es claro en la palabra, claro el Señor cuando dijo estas cosas. Y es difícil decirlo y que lo leamos y que lo recordemos. Pero así es. ¿Cómo no gozarnos de que fuimos librados de esto? ¿Cómo no podemos estar produciendo el gozo? ¿Cómo no puede estar un alma gozosa si se libró de esto? Si vamos a hacer como el ejemplo que Él está dando, esta parábola, vamos a hacer de los peces que los echa en su canasta el Señor. Su canasta es el cielo. Por lo tanto, vemos lo hermoso que es la salvación. Miren, quiero que busquemos, ya vamos a ir terminando, Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28, 47 y 48. Ustedes saben que estos versículos de Deuteronomio 28, Dios está diciéndonos qué cosas pasarán si obedecemos y no nos olvidamos de su palabra y la llevamos a cabo. Pero también Él dice de las cosas que suceden cuando dejamos a Dios y su palabra, cuando no nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28, 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Por qué es que debemos estar produciendo el fruto del Espíritu, que es el gozo? Porque si no, no vamos a servir a Dios así. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, por todo lo que Él te dio. Versículo siguiente:
Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, sed y desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esta era la palabra que Dios daba a su pueblo Israel. Pero tampoco digamos nosotros, bueno, era para ellos. No. También decíamos la semana pasada, cuando Jesús dijo a los fariseos, este pueblo nada más de puros labios, nada más según me alaban y cantan, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted no cree que en estos tiempos pase lo mismo en la iglesia? Puede pasar, ¿eh? Por lo tanto, este versículo 47, ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo hacer las cosas bien? Es que un siervo se ve luego en el gozo. ¿Dónde va a ver usted un siervo? Cuando de verdad con gozo sirva a Dios. Cuando de verdad gozoso llegue a la iglesia temprano, a ver qué puedo hacer. A ver qué voy a ayudar, qué voy a apoyar. Un gozo verdadero. Porque aquí lo dice, por cuanto no serviste a Dios con alegría y con gozo en tu corazón, por la abundancia de todas las cosas. Es decir, por todo lo que Dios te ha dado. ¿Por qué servimos a Dios? Pues porque de verdad hay gozo de todo lo que Él nos dio. Nos dio a su Hijo, el cual nos dio su vida por nosotros. Tomó el castigo que tocaba a nosotros, lo recibió Cristo completito en su cuerpo, en la cruz. Y por eso debemos de estar gozosos y de servirle así, con gozo, con alegría y con gozo en nuestro corazón. Vamos a ir terminando en estos versículos. Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice de esta manera: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si usted no entendió muy bien este versículo, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 15:13 dice en Nueva Traducción Viviente: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, para que confíen en Él. Esto es, los llene de todo gozo y paz en el creer. En pocas palabras, me está pasando de todo, me está yendo muy mal, hay tribulación, hay muchos problemas aquí donde estoy, pero tengo un gozo de saber lo que me espera. Tengo gozo y esperanza de que todo se va a solucionar un día, de que también va a haber salvación aquí en mi familia, en las personas que me han hecho daño muchas veces. Incluso llegará el momento en que también vendrá salvación y todo se compondrá. Eso es, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. O como dice esta Nueva Traducción Viviente, le pido a Dios, que es la fuente de la esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura. Me gustó mucho como dice acá, esperanza segura. Es una esperanza en la cual nunca va a ser uno defraudado, ¿verdad? A veces uno confía
por ejemplo, la esposa confía en que el esposo le va a llevar el pan dulce que le encargó, ¿no? Y luego llega y se me olvidó. Bueno, a mí no me ha pasado casi nunca eso, pero oye, ¿y lo que te encargué? Pues se me olvidó. No, yo estaba, ya había preparado todo lo demás para que nada más llegaras con el pan y ya, listo, ¿no? Y bueno, viene la regañada. Traje la regañada por lo menos. Pero en Dios sí es una esperanza segura, ¿verdad? Rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Su gozo de ustedes va a estar tan firme que Dios les va a dar gozo en el creer, nada más. En que ustedes digan, un día llegará ese momento en que todo se compondrá, en que todo estará bien. Qué hermoso y qué sabiduría. Bueno, vamos a terminar en este versículo, ahora sí, Primera de Pedro 1:8 y 9. Primera de Pedro 1, versículos 8 y 9. Es muy hermoso que nosotros creamos y confiemos en alguien como nuestro Señor Jesucristo, porque de verdad es triste ver la gente cómo confía en otras cosas, ¿no? En estos días se veía, es muy fuerte decirlo, ¿no? En estos días se veía cómo llegaba la gente y todo, pero es triste ver cómo la gente quiere un Dios que nada más ese ratito y ya, y que lo dejen vivir su vida como quieran, que la gente quiere eso nada más, que no cambie, que no haya cambios en su vida, que no dejen el pecado, que no dejen la maldad, los vicios, su vida tal como está. Nada más ir un día, un ratito ahí, hacer sacrificios y ya, eso nada más quiere la gente. Pero es hermoso creer en un Dios justo y verdadero. Creer en Cristo. Y aquí, como nos dice Primera de Pedro 1:8, refiriéndose a Jesucristo, dice: a quien aman sin haberle visto. ¿Usted ama al Señor Jesús? ¿Lo ha visto? Todavía no, ¿verdad? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Qué significa inefable? Que no se puede decir o expresar, ¿verdad? Indescriptible. Es algo grandísimo este gozo que debemos de tener. Así debe ser nuestro gozo, porque creemos en alguien a quien no lo hemos visto, pero creemos en el justo y verdadero, ¿no? Aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Miren la nueva versión, nueva traducción viviente, como dice también estos versículos, 1 Pedro 1:8 y 9. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y así debe de estar nuestro corazón todo el tiempo, creyendo en Jesucristo, aunque no lo veamos, pero sabemos que un día estaremos con Él. Así
es como se fortalece el gozo. Y alguien que está produciendo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, se le debe ver todo el tiempo gozoso, contento, a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, a pesar que no nos salgan bien las cosas, aunque nos quedemos sin nada, absolutamente nada, el gozo debe estar así, un gozo indescriptible y glorioso, porque Dios nos ha dado los motivos suficientes para que lo tengamos de verdad, este gozo que no puede parar, que nadie nos puede quitar. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro gozo es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En creer nada más en que allí está, Señor, nos fortalecemos como nadie. Gracias porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú diste tu vida por nosotros. Tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, solo Jesús, porque no hay nadie más entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre, que intercede por nosotros. Gracias por tu amor y misericordia, por la salvación que nos has regalado a través de tu Hijo, Dios. Gracias, Padre. De verdad que se goza nuestra alma de que un día escuchamos la invitación, vamos a la iglesia, y fuimos. De que un día escuchamos, vamos a leer la palabra de Dios, y la leímos y comenzó este camino nuevo. El camino, la verdad y la vida en Cristo. Gracias, Señor, porque vemos todo ahora con ojos espirituales, porque has alumbrado nuestro entendimiento. Nos has dado la sabiduría para salir de donde estábamos y de todo lo terrible que hacíamos antes, para ahora vivir esa vida llena de amor y gozo, las dos primeras manifestaciones del fruto del Espíritu. Bendice a tu iglesia, Señor, que estemos siempre gozosos, porque esa es la instrucción. Estad siempre gozosos. No voy a estar gozoso nada más cuando me vaya bien. Estad siempre gozosos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y en verdad estamos llenos de gozo, de alegría y de amor y paz. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.